¿Qué tranza, gente? Aquí Lu Russo otra vez con un nuevo video para todos ustedes. Y así es, gente, ya volvimos a contar todo lo que tiene que ver con el mundo de Five Nights at Freddy's para todos ustedes. Los fans le han hecho muchas imágenes en versión muy sexy y está claro por qué lo han hecho, ya que en este canal tenemos las mejores noticias de Five Nights at Freddy's. Así que por favor, dejando tu respectivo likecito y comparte con tus amigos. Por favor, no olvides hacerte miembro del canal, ya que los miembros del canal reciben un montón de recompensas bien chingonas, como emojis exclusivos para utilizar aquí en mis videos, además de un chat exclusivo. Recuerda que puedes depositarme en la mesada de tus domingos aquí en la caja de los comentarios con un super gracias. Bueno, no dilato más esta introducción y comencemos de una vez con las noticias de Five Nights at Freddy's. Bueno, gente, antes de contarles la primera noticia de este noticiero, simplemente quisiera agradecerles a todos ustedes por la paciencia y por el amor que le han tenido al canal últimamente. Sin duda alguna, gente, les quiero agradecer todo el apoyo que me han dado y pues obviamente quiero seguirles creando aquí contenido. Ahora sí, pasemos con las noticias. Para la primera noticia del video del día de hoy, gente, les traigo que así es, se nos acaba de revelar por primera vez un peluche de Mike Smith de la película de Five Nights at Freddy's y también un peluche de Springtrap. Estos son de diferentes compañías, uno es de Hex y el otro es de YouTube, y sin duda alguna, gente, se ven que están súper hechos de mega calidad. Me encanta el peluche de Mike Smith y esperemos que próximamente nos traigan más mercancía de la película de FNAF. Para la siguiente noticia del video del día de hoy, gente, les traigo que YouTube hizo un preguntas y respuestas sobre, pues obviamente, su mercancía y nos hizo un montón de revelaciones súper interesantes. A continuación les dejo todo lo importante. Para empezar, la merch de la película de Five Nights at Freddy's saldrá en dos partes, una en junio y la otra en septiembre. Por ahora ya está confirmado un peluche del conejo amarillo y una figura de Abby, así como su respectivo peluche, además de un peluche de Balloon Boy, mercancía para el 10º aniversario de Five Nights at Freddy's, un teaser sobre la segunda oleada de Five Nights at Freddy's Ruin próximamente, un nuevo póster de FNAF también próximamente, una supuesta cosa que se llama Wet Floor Bot Plush y Roxy de hombro. La neta no sé qué son estos productos, pero también van a salir. Una lucecita nocturna de Moon, nueva mercancía del FNAF Verso también, un nuevo peluche de Psychic Friend Fredbear, además de que se nos hace una aclaración de que no va a haber figura de Scott Cawthon y que no van a sacar figuras de los libros, lo cual es bastante curioso, ya que hace una semana se nos había revelado un nuevo peluche del Spring Bunny Into the Pit y pues bueno, esto significa que no va a ser del libro sino del juego. Para respaldar esta noticia, Austin y YouTube nos hizo un par de aclaraciones, entre la más destacada que pues obviamente los pines y la figura de Ruin son los únicos productos de la segunda oleada de este videojuego. Gente, el día de hoy les traigo un montón de información súper chingona que tiene que ver con el mundo de Five Nights at Freddy's recién salidita del horno, que por supuesto, como gran fanático de FNAF que eres, tienes que conocer, así que por favor quédate hasta el final del video. Y antes de pasar con estas increíbles noticias, gente, le mando un súper saludazo a todos estos usuarios de mi servidor de Discord que aparecieron aquí ya que respondieron al llamado. Si tú quieres salir, por favor apoya el servidor. Para comenzar, gente, tenemos nuevas fotos del letrero de la película de Five Nights at Freddy's después de ser usado en el set. No sé qué opines tú, querido suscriptor, pero honestamente la suciedad lo hace ver más ricolino y sin duda alguna, gente, es bastante curioso que todavía lo conserven, puesto que al final de cuentas se supone que en las próximas películas de FNAF no volveremos a ver la primera locación, o quién sabe. Y hablando de detrás de cámaras de la película de FNAF, también se nos ha revelado una nueva foto de Scott Cawthon haciendo una tremenda referencia que solamente los fanáticos reales de FNAF podemos descifrar. Si tú eres de las pocas personas que entendió esta referencia, por favor deja tu respectivo likecito y presúmelo en los comentarios. Y si no la entendiste, también. Para la siguiente noticia del video del día de hoy, gente, les traigo que así es, Artie Espósito nos acaba de revelar en su cuenta de Twitter, pues prácticamente que cada vez que van a una convención se llevan estas increíbles marionetas de Five Nights at Freddy's, la película, hecho con los mismos materiales que los animatrónicos que se usaron en el set. Pero desafortunadamente, gente, Jenson's Creature Shop tumbó el post de Artie Espósito, pues porque literalmente pues los arrobaron y pues yo creo que no querían como que asociar algo que era hecho por ellos a algo hecho por la compañía. Para la siguiente noticia de emergencia, gente, les traigo que así es, Matthew Lillard nos acaba de confirmar que va a estar regresando en las siguientes secuelas de la película de Five Nights at Freddy's, o al menos en dos, y que su personaje va a ser literalmente el antagonista de toda la saga porque utiliza las palabras Eternal Villain, o por así decirlo, que él es el eterno villano de la franquicia. Y sin duda alguna, gente, creo que esta es una gran noticia para todos los fanáticos de Springtrap, para todos los fanáticos de Scraptrap, para todos los fanáticos de Matthew Lillard y de William Afton en general. Así que por el momento, gente, podríamos especular con que, por ejemplo, otros enemigos de la franquicia de Five Nights at Freddy's no estarían apareciendo en las próximas películas. Un ejemplo sería The Mimik o la todopoderosa Eleanor. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Eres fanático de esta noticia o la odias?
Para la siguiente noticia del video del día de hoy, gente, les traigo algo súper emocionante que de seguro leyeron aquí en el título, gente, y lo vieron en la miniatura. Y no, señores, no me lo estoy inventando. Así es, por fin está saliendo esta información a la luz de que supuestamente va a existir lo que viene siendo un multiverso dentro del universo de las películas de Five Nights at Freddy's. Aquí les traigo todo el contexto, gente, sobre esta noticia y el por qué puede que sea real y por qué puede que sea falsa. Para comenzar, gente, tenemos que esta información proviene de Daniel RPK, pues gran y reconocido filtrador del mundo de las películas, que desafortunadamente hay ciertas ocasiones donde él suele inventarse cierta información o que de plano cierta información no la tiene bien y pues sencillamente a veces miente. El ejemplo más grande fue cuando dijo que Golden Freddy no iba a aparecer dentro de la película de FNAF. Y por si ustedes no lo sabían, hace un par de días se le montó bastante gorda al pobre Daniel RPK porque pues sacó una noticia bastante absurda, ya que literalmente sacó como una filtración que pues dentro de la segunda película de Five Nights at Freddy's van a haber elementos de toda la saga. Noticia de última hora, gente, se acaba de filtrar mediante Entom en la página de Twitter que la filmación de la película de Five Nights at Freddy's número 2 ha sido retrasada hasta el siguiente otoño. En su momento muchos filtradores le estuvieron tirando bastante hate al pobre Daniel RPK y es que sinceramente, gente, yo creo que sí se pasó con esta información, pero oh sorpresa, el día de hoy vino y sacó esta increíble información relatando que pues prácticamente se había confirmado o que al menos está en planeaciones hacerle spin-offs y pues literalmente crear un multiverso a partir de la saga de Five Nights at Freddy's. Así que por el momento, gente, y por recomendación propia les diría que se tomen esta información con pinzas, ya que al final de cuentas Daniel RPK tiene este historial y pues también hablemos de que pues viene de una reciente humillación, aunque quién sabe, o sea, es que tomemos en consideración todos los puntos y al final de cuentas podríamos pues casi que decir que esto podría ser real o que podría ser falso. Así que por favor, gente, espérense un momento y no me suena totalmente descabellado esta idea, ya que al final de cuentas sabemos que Blumhouse quiere dinero y Universal también. Para complementar esta noticia, gente, Ken Carter, el creador de Pop Goes, también salió a hablar de esto y pues dice que él no sabía nada, pero que obviamente quiere una película de su propia creación, aunque dice que de todas formas no sabría cómo funcionaría. Y algo que me dejó totalmente atónito es que muchísimas personas quieren una serie de televisión o una película de Five Nights at Freddy's World. Así que por favor deja aquí en los comentarios qué clase de spin-off te gustaría ver de la saga de Five Nights at Freddy's. Por favor no te olvides de que el día domingo se estrena la primera entrevista aquí en el canal con los FNAFtubers más conocidos de la comunidad. En este caso y después de un mes de puro apoyo por parte de ustedes, gente, les traigo la entrevista con Sunam Napster, con la participación especial de Fungalender. También estamos en Spotify. Le mando un super saludazo a Pantruquita, a Inkling Cat, a Kevin Dylan Dávila Ruiz, al Perro Terrier, a Blue, al Random de la esquina, a Novato, al Efnafero, al show de los... ¿el show de los qué? Al show de los Freddy Locks, a Fandedito, a The Foxy YouTube, a Unknown Depp, a Blue, a no sé qué subir XD, a Kai from Hex, a Withered Lefty, a Sunny, a un pro player de Plantas contra Zombies, a Jolías N1, a Gato City, a The Dark Knight Foxy, a Gayetsu y a José XD. Muchísimas gracias, miembros, y muchísimas gracias a Inkling Cat y a The Foxy YouTube por ser acólitos del Urrut. No se olviden de pasarme sus listas para los nuevos videos. Por favor, miembros, no se les olvide reclamar sus recompensas como emojis nuevos, chat exclusivo para miembros en Discord y muchas otras cosas más. No se olviden de entrar al server para recibir el resto de sus beneficios. Ahora sí, sin nada más que agregar, Lurrus fuera.